Buenos días, amigos. El tema de nuestro interés hoy es la grafía de un sustantivo propio, Cusco. El doctor Cerrón Palomino, nuevamente Cerrón Palomino, en total desconocimiento de su función como lingüista y con tal soberbia, dice que aquellos que no comparten su punto de vista o sus caprichos caen en el desconocimiento y la ignorancia de lo que debe ser tradicionalmente. Por tradición, dice él, la tradición dicta que Cusco se escriba con Z y no con S. De modo que desconoce totalmente los fundamentos de su profesión. Porque existe la reforma gráfica, la reforma ortográfica en cualquier lengua. Pues bien, fundamentalmente le quiero recordar que un lingüista jamás, y lo digo despacio, jamás prescribe una lengua. La función de un lingüista es describir la lengua que él estudia. Tiene que describirla y no prescribirla. Es decir, él no puede dictar o insinuar o encapricharse de que debe ser de tal manera, porque eso no hace el buen lingüista. El buen lingüista observa, estudia y reporta, describe. Dice, pues bien, de acuerdo a nuestra investigación, el sustantivo propio Cusco, en principio se escribía con Z por estas causas, y tales y cuales, y posteriormente se observa que los cusqueños la escriben con S. Eso es lo que puedo reportar en cumplimiento de mi función de lingüista. Reportar, describir y no prescribir, porque son otras las autoridades a quienes compete la alteración o reforma gráfica u ortográfica en el uso de una lengua, con la ayuda de estos profesionales, de los lingüistas. Y si es que existe una resolución ministerial, entonces, ¿qué hace el lingüista discutiendo o dando entrevistas en que está mal, esa gente desconoce, esa gente es ignorante? Voy a demostrarles quién desconoce y quién es ignorante en esta lección. Entonces, uno, ¿cuál es la función del lingüista? Dos, todas las lenguas están, o mejor dicho, la grafía de cualquier lengua siempre está sujeta a cambio, siempre está sujeta a alteración, siempre está sujeta a reforma. La grafía está sujeta a reforma, lo sabe cualquier lingüista. ¿Por qué? Por los procesos fonológicos que no podemos evitar, porque existen procesos fonológicos por los cuales nuestra pronunciación de voces cambia con el correr del tiempo, y para adaptarse y no distanciarse de esta forma nueva de pronunciar una voz, es que la grafía tiene que someterse a la alteración, a la reforma. Esto no se puede
evitar. Uno tiene que hacer todo lo posible por mantener cierta relación, cierta conexión. Y le voy a demostrar históricamente qué es lo que sucedió en la península ibérica cuando se llamaba Hispania, en la Hispania de los romanos. Los romanos, voy a citar dos lugares, dos topónimos, Zaragoza y Zamora. Estas fundaciones romanas se graficaban con S, porque la S romana es la sigma griega, que no se pronuncia como los españoles pronuncian hoy en día. La S española es S. S. Y no se trata de diferentes formas de S, como dice el doctor o cualquier otro lingüista, que una es apical, otra es coronal y otra es interdental. No son formas de S. Sépase bien, un profesional lingüista sabe que una es sigma, un sonido es sigma, otro sonido es zeta, zeta, con otro punto de articulación, es otro sonido, no es una forma diferente de S, porque la sigma no es S. Y la S, el sonido S, que existe no bien definido en griego como parte de psi, 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 pero más aún en hebreo. Y la península tiene mucha influencia judía de los hebreos, y no solo de los hebreos, sino árabe. En tales lenguas existe el sonido shi, shin, de la letra shin, con la alternativa de colocar encima de ese grafema un punto en el lado opuesto para pronunciar si, shi, que no se asemeja a la sigma, porque la sigma es grafema griego, que no se origina en griego, pero viene del hebreo antiguo, viene del aramaico, viene del fenicio, y se sabe que su base es el serpenteo, de forma que serpiente no tendría por qué escribirse con S, sino con C, porque ese es el sonido del serpenteo, que en inglés los lingüistas dicen hiss. Entonces esto es sigma. Sigma es un sonido, zeta es otro sonido, y sh o se es otro sonido que se conoce en las lenguas semitas como shin, como la alternativa sin. Y por coincidencia, o porque este sonido estaba muy difundido, también existe el sonido en las lenguas germánicas, y mucho más en su versión que los españoles modernos no pueden pronunciar, porque ellos no dicen shell, sino cell, para la empresa, la compañía, shell. Y las lenguas andinas tienen ese sonido en muchísimos vocablos, en muchas voces. Ok, entonces, ¿qué sucede con estas dos ciudades romanas en territorio peninsular? Se escriben con S, Zamora y Zaragoza, pero el castellano peninsular se desarrolla por estos procesos fonológicos y la S pasa a ser S. De manera que Zamora y Zaragoza escapan la pronunciación, digamos, original, primordial. Y el doctor tiene que saber, este sería el punto 2, que la fonología se impone por cualquier punto, se impone sobre la grafía.
La grafía es un código. Escuche bien, esto usted lo sabe. La grafía es un código para representar la fonología de una lengua. Y ese código está sujeto a reforma, porque no podemos guiarnos con códigos de antaño, cuando nuestra pronunciación varía por circunstancias modernas, porque toda lengua es entidad viva y toda entidad viva evoluciona, cambia constantemente. Pues bien, entonces el punto 2 importante es que la fonología se sobrepone a la grafía. Estaba hablando de Zamora y Zaragoza, porque en España la S, por influencia de otras lenguas, caló, gitano, árabe, judío, etcétera, germánico, godo, visigodo, es que la S adopta este sonido, S, y Zaragoza o Zamora ya no sería pronunciación casi fiel de lo que era, porque sigma, este sonido prácticamente muere. En España, allá por el siglo XVI, XV, XVI, XVII, cuando se define esta sigma, el sonido de la sigma, oficialmente muere en España. Porque las comunidades cultas, las clases cultas en España, optan por la Z, que ya venían pronunciando desde hace, ¿sabe Dios cuánto? ¿No? Estas comunidades cultas tenían acceso a latín y griego, y optan por la Z, que no es otra forma de S, sino optan por la Z para la sigma. Y el grafema de la sigma es pronunciado con psi, sin la P, de los griegos, con shin de los semitas, y así. Entonces, hay una reforma, allá en España, hay una reforma gráfica, porque vemos que hoy en día se utiliza la Z para graficar Zaragoza y Zamora, porque estos círculos cultos optaron por la Z, y el pueblo más al sur conservó la sigma, y en América esta sigma tuvo éxito, porque nosotros conservamos la sigma original y no asimilamos la S de los españoles, aunque de cierto modo en los Andes impusieron los españoles este sonido de la S, porque también ya existía en la lengua andina o en las lenguas andinas. Entonces es relativamente fácil asimilar este sonido de los españoles. Pues bien, si el doctor dice que vale la tradición, entonces por tradición los españoles graficaron Huamanga con GU, Guamanga, y debería hoy en día escribirse Huamanga con GU. Los españoles tradicionalmente graficaban Chile con doble L I I, Chili. Es por tradición, es la tradición. Los españoles graficaban Zaragoza y Zamora con S. Entonces, por tradición, no debe ser Zaragoza ni Zamora con Z, porque la tradición vale para este doctor. Se sobrepone, pero no es así.
existen las reformas, como digo. Hubo reforma en siglos pasados para determinar que Huamanga se tenía que graficar con HU, para que Chile perdiera la L y sea Chile, y la última I pasará a E, para que Zamora y Zaragoza se graficaran con Z. Hay reformas y tienen que ser periódicas. Las reformas tienen que ser periódicas, porque si no vamos a caer en el jueguito de niños en que uno dice primera boca vale, y nunca más cambia porque primera boca vale. Entonces primera boca de los españoles fue Lima, primera boca fue Huancayo. No, es que primero los españoles escribieron sin final, Huancayo, entonces primera boca vale. No, señor, aquí hay reformas y tenemos que respetar las reformas. Este es el punto histórico. Ahora, vayamos a la grafía. Los griegos escribían la sigma de una forma diferente al final de palabra. Al final era casi una cerilla, ¿no? Y en el medio, en otro lugar, era esa O con la colita que se conserva. Y hoy en día los griegos continúan escribiendo, graficando su sigma de dos maneras, basados en esta duplicidad, basados en esta alternativa, que ni siquiera los griegos inventaron, porque los hebreos también tenían un grafema regular y otro para el final de palabra. A esto le llaman los hebreos sofit. Sofit, porque sofit es final, fin. Entonces hay 3, 4, 5, no creo que sean 5, tal vez 4, tal vez sí 5, no recuerdo con exactitud, grafemas que se escriben de otro modo a final de palabra. Se les llama sofit. Y esto los hebreos deben haber heredado de los fenicios, así como heredaron el sonido de la serpiente, que en fenicio era casi una M que representaba la serpiente, y es el hissing de los que refieren los ingleses, los lingüistas de habla inglesa, hissing, que es la C, no la S, porque la serpiente no hace ese más parece el pájaro chancho, que se encuentra en lagos Sandoval y Valencia, en Madre de Dios. Entonces estamos hablando de el sonido de la serpiente, que es sigma. Si los árabes o los semitas confundieron y le atribuyeron la shin a ese sonido de serpiente, es cuestión de ellos y es consenso para ellos, pero no es el original, porque a España entró el serpenteo, que sobrevive hasta estos días, lógicamente, sobrevive como C. Entonces, C viene de sigma y S viene de shin. Por un lado, porque existe también el sonido en lenguas germánicas, entonces puede venir por otros, árabe, semita, etcétera, y quién sabe, celtíbero, ¿no? Hasta cartaginés, porque Aníbal estuvo por ahí, o Aníbal, su padre, Amílcar Barca, y los cartagineses andaron mucho por ahí y fundaron ciudades, etcétera. Entonces hay una mezcolanza de lenguas increíble, y este sonido sha prevaleció en la península y mató oficialmente al sonido de sigma.
que sobrevivió en nuestra América porque los españoles definieron que ese sonido tendría que ser pronunciado con la Z de los griegos. No quiere decir que todos los españoles pronuncien la Z por aquello que se llamaba sigma, no, porque hay regiones en España donde se continúa utilizando la sigma, el serpenteo, pero no es oficial, porque la grafía de la Z se pronuncia Z, y la Z es un sonido diferente. Entonces, los españoles tuvieron la alternativa de la C, así como los griegos y hebreos con su sofit, tuvieron la alternativa de utilizar la C para César, de una forma, para esta sigma, y a final de palabra, la Z, pez. Posteriormente, pez, paz es posterior, pero en principio es la sigma graficada de un modo por estar a final de palabra, que es la misma C de César. Tuvieron un conflicto porque la CA se pronunciaba K, la CO CO y la CU Q. Entonces, para resolver este conflicto es que surge la cedilla. Sa, so, su. De manera que tenemos sa, se, si, so, su con C o con cedilla, y al final as, es, is, os, us, con el sonido de la sigma griega. Sigma. Ese es el sonido de la serpiente, que es la C. Entonces, C es un sonido, S es otro sonido, y Z es otro sonido. No son tipos diferentes de S. Uno no se puede confundir de esa manera porque otros son los puntos de articulación. Se asemejan. Es como si dijera, mira, la D es otro tipo de T. La B es otro tipo de P. La N final es otro tipo de M. No, hay un punto de articulación específico para cada sonido. Y a cada sonido hay que darle su nombre. Hablamos entonces de Z, sigma y psi, si es que tomamos como referencia la letra griega, la combinación de PS, psi. Como referencia, porque ya dije, este sonido es más parte de otras lenguas que habitaron por siglos en la península ibérica. Entonces, cuando llegan los españoles al Perú, no llegaron las clases cultas que ya dominaban y ya por esos años estaban determinando el uso de la Z. Algunos sí, los que venían del norte ya utilizaban la Z, pero los otros, las grandes masas, utilizaban la sigma. Así, C con cedilla en una posición y Z a final de palabra. Y a final de sílaba también. Entonces ellos comienzan a hacer un vocabulario de las lenguas andinas con estos grafemas. Y colocan el nombre de nuestra ciudad con Z porque era el sonido sigma. Entonces, la Z tiene que alterarse. Aquí hay necesidad de una reforma gráfica, porque ya está definido que la Z en España es Z y Cuzco suena Cuzco, y está bien, no hacemos parte de España, pero España es una referencia lingüística del español o castellano, es una referencia. Escúchese, nosotros no utilizamos la Z, no tiene ninguna importancia hacer ese sonido, no usamos el sonido Z, no. Todavía en nuestra lengua queda la Z como grafema. ¿Por qué? Porque tenemos la Real Academia, que es una entidad de prestigio para todos los países de lengua castellana.
De manera que no podemos ir en contra de estos vocablos y no podemos escribir zapato con S o Venezuela con S, porque ya existe esta referencia lingüística. Pero aquí hay necesidad localmente, regionalmente, de modificar nuestro nombre, el nombre de una persona tiene que ver, o de una entidad, tiene que ver con su autoestima, con su prestigio, con su orgullo. Entonces, por esto es que Cusco tiene que pasar a ser escrito, y ya esta inquietud ya existía desde mucho atrás. No es el capricho de una autoridad que no le gustó la Z y le puso la S, no es capricho de ninguna autoridad, es una inquietud popular. Existe tal inquietud desde hace décadas, en que los cusqueños realmente percibieron que históricamente su ciudad, nuestra ciudad, no debería escribirse con Z porque por estos procesos fonológicos, en una consideración, porque hay otra consideración más importante, de manera que hay reformas gráficas, como les he demostrado, en la misma península española, en el caso de Zaragoza y Zamora, de ser graficadas con la sigma, con el sonido de sigma griego en latín, porque el latín utilizaba la sigma como S y pronunciaba a la griega. Entonces, ha habido esta reforma en España, así como en el propio Perú ha habido la reforma en casos de Huamanga y Chile, como les he mencionado. Hubo necesidad de otra reforma también para Cusco. Es una consideración. Y una vez que hay una reforma y se autoriza y hay resolución ministerial, entonces ningún lingüista puede venir y decir esto debe ser así, porque no es su territorio, no le compete. No, él es lingüista, él tiene que observar y llevar la noticia, él tiene que escribir y decir esto sucede en tal lugar. Allí es bueno el lingüista. Pero aquel caprichoso que dice no, ustedes son ignorantes, ignoran la historia y la tradición prevalece. ¿Quién es ignorante? Me pregunto. ¿Quién desconoce? No sabe, nunca oyó o vio en libros antiguos en la península cómo es que se graficaban algunos nombres propios y cómo es que pasaron o se grafican hoy en día. Nunca revisó que Huamanga, Lima, Huancayo y otros topónimos peruanos o andinos, chileno, se graficaban de una manera y después hubo reforma en la que se determinó que debían ser graficados de otra manera. No le interesan las reformas, no le dice nada el nombre reforma gráfica, reforma ortográfica, no tiene ningún significado para él. Las reformas se tienen que respetar. Y el punto que no quería tocar, el argumento que no quería tocar, es harto conocido. Todo mundo sabe que los invasores se valen del vilipendio para dominar psicológicamente a los pueblos. Cuando trabajé en las minas del Perú por muchos años, llegábamos por cada ciudad, por cada pueblo andino, con gente de lengua inglesa, canadienses, estadounidenses, australianos, y en su mayoría estos eran chuscos, eran eran perforadores, mecánicos, no eran gente culta, gente académica. Y lo primero que venía así al chiste, a la gracia o al vilipendio era tergiversar los nombres de pueblos que íbamos conociendo, de manera que sonaran parecidos a los insultos en la lengua inglesa. Había uno, cuando subimos por los cerros
Yo dije, esto es una pachita. Aquí, y sí, otro confirmó, aquí había una pachita, etcétera, y explicamos a los amigos de qué se trataba, y entre ellos comenzaron a llamarle Apachet. Apachet, y quedó el nombre localmente en nuestro grupo como Apachet, y Ishet, sabemos que es excremento. De manera que en un momento dado yo les confronté y les dije, mira, tú eres de Boston, entonces para nosotros tú eres una bosta. Le tuve que explicar, bosta es excremento de acémila, y eso es lo que eres en nuestra lengua, porque eres un bosta. ¿No eres de Boston? No les gustó, naturalmente, pero esto es el vilipendio, y en las crónicas dice en las crónicas, cuando los pizarristas o los les llaman conquistadores, bueno, cuando los invasores, cuando llegaron, preguntaban a menudo, ¿y dónde está el Cuzco joven? Dice que el Cuzco viejo ha muerto. A Huayna Cápac le llamaban el Cuzco viejo y a Huascarinca el Cuzco joven, porque el Cuzco en su hablar de ese entonces era vilipendio. Y la gente que tiene bajísima educación, bueno, la gente inclusive culta que cae en esa bajeza, se quiere sentir ensalzado, orgulloso de su, qué sé yo, de su patria, de su comunidad, de su sociedad, con la humillación de los otros. No es así que uno debe destacar en el mundo, en las sociedades. No es humillando al otro que uno va a hacer más, pero es una técnica psicológica de la gente de bajísimos recursos mentales, cognitivos, hasta emocionales, porque el respeto es emocional, la empatía. Mira, yo respeto tu pueblo porque para ti significa el nombre de tus ancestros, de tus abuelos, de tu padre. Tu pueblo está basado, el topónimo está basado en los nombres de tus entidades, de tus dioses, y no las voy a desprestigiar, pero se hace esto, porque los guerreros, los soldados, los mercenarios hacen esto, hicieron esto en la historia, así como se demuestra hoy en día en los territorios romanos, latinos, donde muchos nombres pasaron a ser considerados como insultos dentro de la lengua. Tenemos Toscana, Toscos, tenemos Barbar, que no era topónimo, sino que era como se les denominaba a los bárbaros. Tenemos Eslavo, que pasó a ser esclavo, y otros nombres, y también de personas, porque Bruto era simplemente, Cayo Brutus era un nombre, pero a partir de su participación en la muerte del César, el Bruto era un imbécil, y hoy en día Bruto quiere decir imbécil. De manera que hay que tener mucho cuidado en nuestra opinión, en nuestra consideración respecto a los nombres propios de personas, de entidades, y no aquí alegremente o irresponsablemente decir, mira, tú eres ignorante, tú desconoces, porque la tradición vale, la tradición vale. No, señor, la tradición tiene sus límites. La tradición está también sujeta a modificación, porque hay nuevas influencias, hay nuevos aires que entran en determinado pueblo, a determinada cultura, nuevas ideas, surgen nuevas ideas, entonces esa tradición se va modificando. Si fuera por tradición, ¿qué sería de nosotros? Si por tradición tendría que escribir con un, qué sé yo,
con un clavo, con un arma punzante en un muro. ¿Por qué voy a utilizar un lápiz o un teclado? Porque la tradición dicta que se escriba o se pinte con pluma. No, señor, no es así. Y si usted es lingüista y es profesional y es doctor, sabe, uno, que su función es describir la lengua y acatar resoluciones. Dos, sabe que la grafía es un código y los códigos tienen que regularmente, periódicamente, ser alterados. Tienen que ser alterados para acompañar los procesos fonológicos. Y si consideramos el vilipendio, que no es mi argumento principal en esta ocasión, entonces el nombre del Cusco se escribe con S. ¿Por qué? Porque la sigma griega sobrevive en América. La Z no tiene ningún valor en América, salvo en el código que es la grafía. La grafía es un código. Entonces, si España es autoridad lingüística y es referencia mundial del español, tendríamos que pronunciar en principio, si yo no fuera peruano o americano, diría Cuzco. ¿Por qué? Porque en España es Cuzco, la Z es oficialmente en España Z, entonces la ciudad se llama Cuzco y el nombre Cuzco se difunde en el mundo. No es así, porque la Z jamás existió en quechua. Simplemente ha sido un código que se ha aproximado a la sigma que sí existe en quechua. Sigma. Aparte de sigma, también tenemos esta shin hebrea en quechua, que posteriormente fue tergiversada o por este proceso fonológico, es que esta sh fue a parar en che en algunos lugares y en otros simplemente en C, S. De cualquier forma, hay procesos fonológicos y no son regulares. Cuanto mayor la región, mayor la irregularidad. Y vamos a considerar desde Colombia el quechua o desde el Ecuador hasta Chile. Entonces, naturalmente, los procesos fonológicos son diferentes. Voy a cerrar este tema hablando un poquito del puquina por el proceso fonológico, porque el doctor dice que vaya es vocablo puquina. No se encuentra en el puquinario. Vaya no se encuentra como vocablo, pero sí se justifica por el ieísmo, ya es ieísmo, y aquello que voy a llamar ahora, adelantándome para una clase posterior, de veísmo. El veísmo es la pronunciación de V como B. Entonces, estos son fenómenos peninsulares, más propiamente del sur, el ieísmo y el veísmo. Y si tenemos una voz quechua que dice guaya, 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 para algunos españoles es guaya, guaya, y para otros es vaya, vaya.